El 26 de marzo último resultaron elegidos en nuestro país los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante 5 años. Desde este 19 de abril, quienes integran la 10ª legislatura tendrán por delante importantes desafíos. Entre ellos está darle continuidad al amplio proceso legislativo que ha tenido lugar en los últimos años en Cuba, partiendo siempre del contacto permanente con quienes los eligieron. Y hoy, en Buen Cubano, tenemos el placer de recibir a 2 de esos diputados. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Alemán Gutiérrez, quien es coordinador de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en Cuba y diputado por el municipio de Centro Habana. Y también estoy hablando de Danis Díaz Pereira, quien es ingeniero industrial, profesor universitario y diputado por el habanero municipio de Marianao. Bienvenidos, pueden pasar al set. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. A ti por invitarnos. Estamos listos, así que ya comenzamos. Dialogamos en Buen Cubano hoy sobre los retos del Parlamento cubano y el periodo previo a las votaciones del 26 de marzo fueron muy intensos para ustedes, con recorridos por los diferentes territorios, intercambios con los ciudadanos, con los electores, y precisamente por eso quiero preguntarles cuán beneficiosos fueron estos intercambios que, bueno, me atrevo a decir que este año fueron mucho más cercanos a la población que en periodos anteriores, donde también, por supuesto, conocieron sobre las experiencias en centros laborales, pero me atrevo a decir que esta vez ha habido un intercambio más estrecho con el pueblo. ¿Cuánto les sirvió esto para conocer las necesidades, las preocupaciones de los electores? Bueno, esta serie de recorridos, de intercambio, fueron espacios maravillosos de una mutualidad extrema, ver y reconocer ese pueblo maravilloso del cual somos parte y formamos parte, nutrirnos de otras circunscripciones, de otras comunidades, de otros centros de trabajo, de la escuela, de la Cuba de hoy, de las necesidades de la Cuba de hoy, cómo gente hace cosas tan maravillosas por echar hacia adelante el proyecto de país por el cual todas y todos apostamos, nutrió mucho nuestra labor y creó perspectivas nuevas, nuevas visiones del trabajo como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Y cuáles son esas visiones, Danis, por ejemplo, si estás de acuerdo con el doctor Alemán? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que fue un espacio de mucho aprendizaje, porque pudimos descubrir cosas que quizás teníamos en mente, pero concretarlas en el lugar. A partir de la propia situación que vive el país, vimos mucha gente, muchas personas con ganas de hacer, cubanos y cubanas que todos los días se levantan para seguir impulsando el país, a la par que también pudimos dejar nuestro aporte, ¿no? Desde los mensajes, desde la confianza, desde trasladar ese respaldo que necesita el pueblo de saber que sus representantes ante el Parlamento tienen conocimiento y están además en la misma sintonía como parte de ese pueblo que somos entre todos y que vamos a una nueva legislatura en ese ejercicio. Los recorridos también nos permitieron describir más por dentro las comunidades. Esta vez, nosotros somos del periodo de mandato también de la legislatura anterior, estuvimos mucho más en las comunidades, pudimos contactar en esas comunidades que se llaman en transformación, qué tanto se ha transformado, qué falta por transformar, qué hay que seguir impulsando, y esas otras que todavía quizás no están completamente en esa dinámica, pero que sí se le pueden ir haciendo cosas particulares en la medida que la disponibilidad de recursos lo vaya permitiendo. Pero sobre todo, como decía el doctor Alemán, nos nutre mucho en nuestro ejercicio de representante del pueblo. Ahora, nosotros siempre nos gusta, lo conocen porque han estado ya en nuestro programa previamente, hablar en Buen Cubano. Y por eso les pregunto, ¿qué anécdotas nos pueden compartir aquí ustedes de esos intercambios con los ciudadanos, con los electores? Mira, hay algo extraordinario que uno apreció en todo este proceso de intercambio, y es la gran diversidad de nuestras comunidades. Cómo de una cuadra a la otra, de un consejo popular a otro, de un municipio al otro, te cambia la dinámica completamente de trabajo, muestra cuán diverso es el trabajo de los órganos del Poder Popular en Cuba. Anécdotas miles de reconocimiento, de apoyo, vecinos además que se acercaban en agradecimiento por la solución a un tema, otros con
problemas en fase de solución, a ver cómo se podía ayudar a resolucionar los temas tan diferentes y tan diversos en nuestras comunidades, en la Cuba de hoy acechada constantemente por el bloqueo contra Cuba. Danis, ¿alguna frase que te haya marcado específicamente durante estos recorridos? Hay una frase que afortunadamente la escuchamos los candidatos, al menos los de Marianao, ¿no?, que es donde hemos estado, que nos da mucha alegría, y es que ahora sí voy a votar. Esa expresión yo creo que nos reconforta porque nos da sentido de lo útil, ¿no? Y es la confianza, de las personas sobre también. todo, discúlpame, sobre todo en los intercambios con los estudiantes. Nosotros tenemos 2 universidades en el municipio, bueno, 3 universidades realmente, pero me refiero del sistema de educación superior. Estuvimos en las 3 y estuvimos los preuniversitarios y los politécnicos. Y hay uno de los estudiantes que nos decía, ahora que los veo reales, los siento reales, porque yo creía que los diputados eran de otra estratosfera, que estaban en otro nivel, que no eran... Y ver que son parte del pueblo. En la candidatura nuestra hay una profesora de ciclo infantil, una trabajadora de deporte, está el primer ministro Cabriza, digo particularmente en Marianao, y que los estudiantes tuvieran la oportunidad, algunos nos decían, pero nosotros parecíamos que usted era gente del ego, ¿no? Y ese, al terminar, el saludo, el cariño, los reclamos, que también son importantes, porque que te reclamen, claro, y que te exijan ante un problema, es también muestra de confianza, y que terminen diciendo, ahora sí voy a votar, ahora creo que vale la pena votar, es por lo que nos toca ir a las comunidades. Y ese ahora sí voy a votar es expresión de confianza, pero también de responsabilidad. Claro. Y mucho se habla porque ustedes, los diputados cubanos, son la voz del pueblo cubano en la Asamblea Nacional, tanto para lo positivo como para lo negativo. Muchos reclamos hay, por supuesto, hay muchas cosas que transformar, a las que darle solución, pero también se habla de participación popular. Y en este sentido quiero preguntarles, detrás de esos reclamos de las personas, en las comunidades, las personas participan, se integran, controlan también los recursos y las situaciones que ocurren. No podemos matizar los recorridos como recorridos de reclamos. O sea, yo creo que hubo una diversidad, hubo una participación ciudadana responsable, donde hubo reconocimiento, hubo aceptación. De hecho, el porciento que tuvimos en las votaciones fue muy considerablemente positivo, porque además yo creo que estos recorridos que se hizo, ese intercambio con el pueblo, contribuyó muchísimo a que hubiera una participación ciudadana responsable en tanto al voto y en tanto a la importancia de votar como ejercicio democrático. Uno constata miles de proyectos personales, de lo individual a lo colectivo. Hemos tratado en todo momento de que estos intercambios sean con la responsabilidad ciudadana. O sea, nosotros no somos la voz, somos parte de ese pueblo, formamos parte de un pueblo, y este parlamento diverso, plural, mestizo, con una perspectiva de género increíble. Somos el segundo parlamento del mundo que más mujeres tienen, y eso nos da una fortaleza y una dulzura especial. Es el pueblo de Cuba. Muestra toda la diversidad de nuestro pueblo, toda la otredad que compone la mismidad individual de cada uno de nosotros. Y me encanta que usted mencione la palabra diversidad, porque realmente este país es rico precisamente en esa diversidad. Yo les propongo a ambos una primera pausa en la conversación, tenemos todavía mucho que dialogar. A usted les recuerdo que estamos en Buen Cubano hoy dialogando sobre los retos de la Asamblea Nacional y sus diputados. Nos vamos a una primera pausa y enseguida regresamos. De los 470 candidatos a diputados en la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 20% eran jóvenes de hasta 35 años. Este es el caso de la joven Ana Flavia Méndez Cusidor, estudiante de tercer año de logopedia, quien recientemente se convirtió en la diputada más joven del Parlamento cubano en La Habana. Bueno, mi nombre es Ana Flavia Méndez Cusidor, tengo 22 años, estoy en tercer año de licenciatura en Educación Logopedia. Ahora estamos haciendo las prácticas laborales, ahora nos encontramos en una escuela de discapacidad auditiva, donde estamos interviniendo directamente con los niños, haciendo tratamientos. Mi carrera me gusta mucho, es una carrera muy interesante, que lleva mucho sacrificio, mucha paciencia, pero realmente es muy bonita porque estás ayudando a personas que realmente lo necesitan, y personas que te lo agradecen eternamente, porque lo que haces por ellos es lo que va a incidir directamente en su futuro. Bueno, yo soy delegada de base de la circunscripción 16 de Miramar. Antes de eso
estaba estudiando, o sea, estoy en tercer año ya de la carrera. Estuve en los centros de aislamiento en la COVID-19, ¿no? Esa fue mi tarea de impacto, ¿no? Mi paso a la sociedad fue ese. Luego, en las anteriores elecciones de noviembre, salí delegada de base y desde ese momento, bueno, realmente mi vida cambió totalmente. Es difícil, ¿no?, llevar en la escuela, ¿no?, la importancia que tiene la escuela, con ser además delegado y estar para tu pueblo todo el tiempo, ¿no? Y luego de eso, ser candidata, o sea, es triple tarea, es más difícil, pero bueno, realmente soy joven y se puede hacer, bueno, ¿no? Sí. Principalmente la tarea que, ¿no?, la idea que tengo es el tema de los jóvenes. Es un tema muy complicado en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero los jóvenes somos el futuro de cualquier lugar donde nos encontremos. O sea, es necesario intentar, al menos, ¿no?, que los jóvenes sientan que tienen un futuro en este país. Que tengan, o sea, crearles un sentido de pertenencia y que, o sea, la juventud, en aquel momento, la juventud fue la que hizo triunfar la revolución. En estos momentos, los jóvenes son los que tienen que dar continuidad, tienen que cambiar, tienen que mejorar todo aquello que en estos momentos realmente no está como a muchos les gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi principal objetivo que tengo. O sea, realmente es complicado y es muy complicado hacerle entender a los jóvenes que hay que cambiar, pero para cambiar eso son los mismos jóvenes los que tienen que hacerlo. Es simplemente intentar cambiar desde la base, intentar cambiar desde su pedacito, intentar cambiar para mejor. La joven Ana Flavia intenta cambiar su realidad siempre fiel a sus principios. Para ella constituye un reto y una oportunidad aportar ideas frescas y ayudar a construir un mejor país. Desde La Habana, Carla del Pino, para En Buen Cubano. Continuamos el diálogo en Buen Cubano. Mucho se habla en varios contextos de la importancia del diálogo entre cubanos y qué mejor que este tipo de comunicación entre los electores y sus diputados. Pero me llama la atención, doctor, que usted mencionaba que estos recorridos no fueron de reclamos. Sin embargo, me gustaría preguntarle, porque también sé que obviamente cuando hay un diputado o cuando tenemos un diputado delante y lo vivimos, una dificultad, obviamente se la expresamos. Y quiero preguntarle en ese sentido, los electores expresaron lo que les duele, sus reclamos, lo hicieron. Mira, ¿Qué puede contarnos sobre eso? Es muy difícil matizar con un adjetivo cómo fueron los recorridos. Si me preguntas a mí, que estuve en todos ellos, fueron espacios de mutualidad e intercambio maravillosos. Ninguna comunidad, como comentábamos, es igual. Claro, en cada comunidad llegamos con los temas que acontecen en la comunidad. Claro. Y ahí se crearon espacios de intercambio maravillosos con respecto a los temas. Tampoco fuimos a todas las comunidades o en todas las comunidades habían temas, ni problemas, ni reclamos. Yo creo que si vamos a matizar un reclamo general es los deseos de participar en las elecciones, lo positivo del intercambio con el pueblo, la cantidad de recorridos que se hizo, la cantidad de jóvenes, los intercambios con los jóvenes fueron maravillosos, fueron sorprendentes. Las preguntas de los jóvenes sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sobre nuestras aspiraciones de trabajo como diputados, le digo, sorprendido. Las anoté casi todas, las preguntas que nos hacían las jóvenes y los jóvenes. Y esos son los matices que movieron el intercambio. Por supuesto, un reclamo, una queja siempre existió. Hay algunos temas que tenemos que seguir más de la mano, que tenemos que ser más incisivos, pero hay que reconocer además que en cada espacio que se llegó, la delegada y el delegado, el presidente del Consejo Popular y los otros miembros de los órganos de gobierno, a la par de nosotros, con conocimiento pleno de lo que se estaba ahí planteando. Ahora, yo insisto, y bueno, Dani, te paso la bola entonces a ti. En tu municipio, Marianao, que es por donde eres diputado, ¿cuáles son algunas de las dificultades que han expresado o preocupaciones que tienen las personas? Yo creo muy interesante lo que decía el doctor Alemán y coincido plenamente, porque incluso nosotros tenemos que ir también manejando, creo que desde el concepto de la imaginación colectiva, es que hay reclamos que forman parte del ejercicio del poder popular.
Yo siempre dije en los últimos recorridos, cuando estábamos terminando, que me era muy agradable en no escuchar los problemas, sino que los reclamos de la población eran dentro del socialismo. Porque que usted quiere que se resuelva el transporte para poder llegar al trabajo, eso es dentro del socialismo. Que usted entienda, que usted reclame que una autoridad local haga el ejercicio de su función porque siente que no lo está haciendo bien, eso son reclamos dentro del socialismo. Porque y además es totalmente lícito que las personas quieran que funcionen bien. Es legítimo y es además por lo que está construido el Poder Popular, para que la población participe y que en su ejercicio de participación esté la solución de los problemas. El tema de la distribución de alimentos, por ejemplo, ya que me pregunta de los temas discutidos, es uno de los que más vimos en Marianao, que en La Habana hoy tiene otro efecto, tiene otro alcance, y que la población sigue exigiendo su perfeccionamiento, buscando además su participación, está dentro del socialismo. O sea, son reclamos que obligan al sistema nuestro a dar respuesta. Porque no escuché reclamos de pluripartidismo, no escuché reclamos de no coincidir con el sistema legislativo del país, o no escuché reclamos, y lo digo con transparencia, porque están las personas que participan, no pudiera mentir en televisión, ¿no? Por un tema moral y además porque tengo quien después reclame ante esa mentira. Las personas pedían todo lo que nuestro sistema exige que la población pida. Y además, disculpa, me parece que lo hicieron en el momento preciso, delante de las personas que deben responderle, porque al final ustedes no tienen poder de decisión, exacto, pero tienen la responsabilidad de ser su voz en el lugar donde sí se pueden decidir y legislar. Es el espacio porque está el pueblo reunido. El pueblo reunido con sus representantes al Parlamento, pero como decía el doctor, estaban las autoridades municipales, porque la mayoría estuvo en la elección de la Asamblea, estuvieron los delegados, el Poder Popular, en muchos estuvieron intendentes, viceintendentes, que también tienen la responsabilidad de administrar, y eso también nos toca a nosotros, acompañar a las autoridades locales en ese ejercicio, pero insisto que es muy legítimo que la población reclame, que la población acompañe, porque hubo reclamos que venían con la solución. Y nosotros hemos hecho ante esto, solo necesitamos que la autoridad local nos dé esta oportunidad. Y en ese sentido quiero preguntarles a ambos, porque muchas veces las personas ven al diputado como alguien, podríamos decir que intelectual, que está alejado. Ya vimos que no, en estos recorridos pudieron palpar ustedes las dificultades y las necesidades y también, por supuesto, las potencialidades de cada comunidad. Pero muchas veces las personas los ven alejados. Y ustedes son parte de esa comunidad, viven, van a la bodega, pueblo. Exactamente, somos parte de este pueblo. Van a la bodega, utilizan los mismos servicios, el consultorio médico. Sin embargo, quiero preguntarles cuán determinante es su presencia en esa comunidad. Quiero saber si ante una dificultad que ustedes encuentren, tienen el poder de transformarla. ¿Cómo es? Yo creo que es básico, es elemental, es la estrategia de los órganos del Poder Popular y del funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La palabra representación, yo no soy de usarla, no representamos a nadie, somos parte y formamos parte de un pueblo. Y ese pueblo en toda su diversidad está representado en esa Asamblea Nacional del Poder Popular. El intercambio con el pueblo, en mezclarte, en ayudar a la solución, en tramitar, en ejercer el ejercicio de entender, de tramitar, de poder ayudar además a los decisores locales que tienen una altísima responsabilidad. Eso el pueblo lo ve, lo asimila, lo agradece. Aun cuando tengamos, como bien decía Dani, algunos reclamos, algo retenidos en el tiempo, soluciones que aún no se han dado. En Centro Habana, por ejemplo, los temas relacionados con la vivienda, con el abastecimiento de agua, que los órganos locales constantemente están tratando este tema, pues tenemos ahí una serie de temas pendientes que tenemos que seguir tocando con la mano, pero siempre atendiendo al pueblo con la mirada integradora, la atención al hombre y a las familias cubanas. Yo creo que eso es fundamental. Disculpen, les propongo una segunda pausa en la conversación. Habrá tiempo para conversar, Dani. Me quedo con lo que quieres decir ahí en el tintero. Les recuerdo que estamos en Buen Cubano conversando sobre los retos de la Asamblea Nacional y sus diputados, pero también les insisto a ustedes que tienen la posibilidad de participar en nuestro programa. Si nos escribe por los diferentes canales, puede por supuesto sugerirnos temas, comentarios. Estaremos aquí también para atenderlos. Lo cubano de verdad es mirar de frente. Ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria,
la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar a Cuba. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa dejábamos una breve frase en el tintero, Danis. Hablábamos sobre si las personas sienten cercanas o no a los diputados cubanos. No, yo solo quería apuntar, además de lo que decía el doctor Alemán, es que también, sin ser esquemático, que hay una responsabilidad también de los propios diputados en que la población no sienta así. O sea, nosotros tenemos que buscar esa cercanía para poder escuchar, para poder hacer legítimo el ejercicio nuestro de diputados o diputadas, y está en acercarse a la población. O sea, que hay una gran responsabilidad en que la población no sienta lejos, en nosotros mismos. Y también creo, porque he sido testigo como parte de la prensa durante los debates ya en la Asamblea, que tienen que ser la voz del pueblo y tienen que expresar eso que han vivido en las comunidades y que muchas veces incluso han logrado resolver con su ejercicio, que se expresa también luego en los debates y en lo que las personas ven en la pantalla a través de la televisión. Que ahorita cuando mencionabas que si era positivo o negativo, yo creo que aunque sea en un reclamo con una autoridad de gobierno, aunque sea pidiendo algo, no es negativo. O sea, negativo sería si no hiciéramos ese ejercicio. Lo negativo seríamos si fuéramos a la Asamblea Nacional solamente a dibujar un país que no existe. Exactamente. Lo positivo es que realmente los diputados y las diputadas, y miro a Alemán porque además también es de los que muchos intervienen también en esa construcción colectiva, es que lo positivo está en que participemos de los procesos que ocurren en la Asamblea Nacional como parte del pueblo que somos. Ahora, todo el tiempo en este programa yo les he estado lanzando la bola, exigiéndoles, porque yo también soy parte del pueblo y quiero que me representen bien. Pero me gustaría, antes de finalizar este programa, también preguntarles, porque ustedes son seres humanos que tienen una vida, que tienen familia, y bueno, cuán sacrificado es ser diputado cuando es un ejercicio que se lleva a la par con el centro laboral, con la vida familiar. ¿Qué demanda todo eso? Yo quería decirte algo antes, que para mí es muy importante, ¿no? A mí me gusta ser, en primer lugar, honesto conmigo mismo. No trabajamos por los reclamos, trabajamos por hacer tangibles los órganos del poder popular como voluntad política de la nación cubana. ¿Okay? Y si dentro de ello existe alguna queja, algún trámite, pues bendito sea el sistema de trabajo de los órganos del poder popular, que seguimos perfeccionando y seguimos contextualizando a la Cuba que hacemos, a la Cuba que queremos. Es el dulce sacrificio, es la dulce entrega. No se concibe todo el que hace trabajo comunitario, el que trabaja por las comunidades de Cuba, un trabajo sin estar vinculado a los órganos del poder popular. En este caso, la responsabilidad que como parte de este pueblo hemos asumido en toda la diversidad de mujeres y hombres que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular, yo creo que es un sacrificio, si se llamara de esa manera, que no lo creo, con muchísimo honor. Pero además, con el ejercicio cotidiano de la lealtad a la patria donde hemos nacido y a la gloria que se ha vivido. ¿Y en tu caso, Dani? No, hay que, en este ejercicio yo creo que le da valor lo que uno entregue, porque sería muy fácil tener un grupo de condiciones o de aseguramiento, sería más fácil, pero lo que yo creo que nos hace superior este ejercicio democrático de ser diputado o diputada en Cuba es lo que uno aporta a eso. Y además si lo hace por el pueblo que pertenecemos, a las comunidades que tenemos, el sacrificio sin duda disminuye, se entrega tiempo de la familia, se entrega tiempo del trabajo, hay que multiplicar, hay que buscar los mecanismos para ir cumpliendo con todas las responsabilidades, porque también cuando uno asume esta responsabilidad, ya el pueblo también te empieza a exigir otras posturas, otras conductas, y no podemos dejar de ser nosotros mismos. Pero como decía el doctor, este sacrificio que uno hace es parte del trabajo de ser diputado y diputada en Cuba, porque así lo establece la Constitución y es además la moral con la que se ha construido el proyecto socialista. Ahora, decíamos ahorita que Cuba es un país diverso y bueno, también tenemos muchos grupos etarios y bueno, mucho se habla sobre la prioridad que se le debe dar a los jóvenes, pero también son importantes el resto de los grupos etarios. ¿Cómo conciliar los intereses y los proyectos de vida de las diferentes personas, los diferentes grupos etarios
y poder representarlos bien. Lo más importante es la misión de que como pueblo somos todas y todos. Tanto valor tiene un joven como una persona de la tercera edad. Yo creo que vincular y no crear programas específicos para grupos etarios, sino que los vinculen todos como esa gran familia cubana de plural y diversa y mestiza que somos, es el meollo del asunto. Cómo vincular programas de participación ciudadana responsable para todas y todos, donde además la persona de la tercera edad tenga su valor como memoria viva que tiene y como función que aún tiene dentro de la sociedad, y cómo las jóvenes y los jóvenes debemos seguir aprendiendo en el día a día de lo que se ha vivido, de las personas que nos heredaron su experiencia, y cómo vincular a todos en esa familia y que el proyecto sea un proyecto familiar, que es el proyecto de nación. El proyecto de la nación cubana es un proyecto de las familias cubanas. Y yo creo que en ese amplio proceso legislativo que ustedes vivieron en la legislatura pasada y que continúa en esta legislatura que pronto comenzará o que comienza, también tienen ese reto. Brevemente, Dani, si nos pudieras comentar, ya nos queda muy poquito tiempo. No, el reto está en seguir buscando la participación, en seguir construyendo entre todos y todas este proyecto de país más justo, más sostenible y que se vea posible en Cuba. Yo creo que este es el principal reto, buscar la participación para seguir juntos todos y todas construyendo un mejor país. Pues yo les agradezco muchísimo a ustedes por haber aceptado siempre nuestra invitación y también por la labor que hacen. La responsabilidad es continuar desarrollándola así. Y continuar perfeccionando los órganos de gobierno del Poder Popular. Seguro que sí. Demostrando que mejor es posible. Seguro. Se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo a ambos el haber aceptado nuestra invitación. A ustedes. Pues claro que sí, y el reto sigue siendo que nos representen como hasta ahora lo han hecho, y si puede ser mucho mejor, pues que lo sea. Pero recuerda siempre que tú formas parte y eres parte. Seguro, por supuesto, debe ser así. Tenemos que demostrar que mejor es posible. Seguro. No nos queda tiempo para más. Recuerde que la cita es cada semana para dialogar sobre la realidad de nuestro país, como siempre les digo, en buen cubano.